Muy buenos días, estimadas alumnas y estimados alumnos. Un gusto saludarles. Les informo la clase está siendo grabada y queda disponible en el portal Team para su eventual revisión. También, tal como lo he dicho en las clases anteriores, lo vuelvo a repetir. Les recomiendo que descarguen la clase y guarden el video porque Team tiene ahora la aplicación que se borran cada cierto tiempo, se van borrando los videos y todas las clases que han sido grabadas por motivos de espacio. Así, ese es mayormente el tema. Bien, bien. Eh, sé que tengo un problema mi disco duro externo. Buenos días a los que se han conectado ahora, Sebastián y Joel. Vamos a hacer un pequeño repaso y vamos a hacer un ejercicio. Hoy día vamos a partir con ejercicios, pero paso a compartir pantalla. Inmediatamente compartimos pantalla. Vamos a compartir pantalla. ¿Se está viendo la pantalla, jóvenes? Sí, profesor, súper bien. Ya, perfecto. Ya, vamos a repasar un poquito lo que vimos la clase pasada. Vamos a partir desde lo que es el tema recuerda que estamos en la parte 2, que estamos ya más bien viendo lo que es la parte de lo que es orientación a objeto. Recuerdo que vimos primero cómo se definían las clases, cómo Java define las clases, cómo define las clases a través de lo que es el nombre de una clase, a través de sus atributos, a diferencia, voy a agrandar un poquito la letra, ahí. Les recuerdo que a diferencia de Python, Python tú en un mismo constructor define los atributos y los parámetros. Java los tiene por separado. ¿Qué significa? Que tú tienes que definir los atributos dentro de la clase. Defines la clase y tú después, ¿cómo se llama? Definir los atributos. Lo otro importante es recordarles que Java obliga a definir el tipo de variable, o es entera, o es string, o es doble, que es el caso del equivalente al float, o es boolean. Y todas las variables por principio de encapsulamiento se definen privadas. No es obligación que tú definas las variables de tipo privada, pero Java respeta el principio de encapsulamiento, por eso las define privadas. El otro, Java tiene aparte el constructor. Les recuerdo que Python, tú defines class, el nombre, por ejemplo, podríamos poner clase estudiante, y tú después defines el constructor, el def init, y tú defines estas cosas y esto junto, lo que es el atributo y el constructor juntos. No, Java lo tiene separado. ¿Ya? ¿Y cómo se define el constructor? A través del mismo nombre de la clase, público estudiante, aquí van los parámetros, y aquí tú inicializas los atributos de la clase. ¿Cómo identificas un atributo de una clase? A través del this. This punto, el que es el equivalente al self de Python. Posteriormente, también es recomendable, por buenas prácticas, definir un constructor con vacío. En el fondo, si tú quieres definir una instancia hacia la clase sin ningún tipo de parámetro, por eso Java define el constructor de tipo vacío. Después, Java tiene el concepto de lo que son los getters o los accesadores, que son los métodos o las funciones o los procedimientos, como tú quieras llamarlos. Java los llama métodos, que te permiten a ti, ¿cómo se llama?, acceder a los atributos cuando estos han sido privados. Yo no puedo desde el main, del método main, por ejemplo, de llamar directamente el atributo, por ejemplo, el ID. No puedo hacer eso. Tengo que obligatoriamente recurrir al getter. El getter es el que me permite ver el atributo. Por eso que tiene ven, get int devuelve un entero y devuelve ¿cómo se llama? El atributo, return this.id en este caso. Otra cosa importante, les recuerdo que los métodos en Java obligan a un public int, un getID, le estoy diciendo al método que voy a devolver un entero. Public string, estoy devolviendo un string, estoy retornando un string. Muy distinto cuando el método es declarado void. Un método void es un método que no devuelve o no retorna nada. ¿Ya? Python no necesita definir el tipo de método. Tú defines def
y el nombre del método, punto. Y tú dentro de ese método puedes devolver lo que tú quieras, puedes devolver un entero, un doble, lo que tú gustes. Ya, aquí no. Java es más estricto en ese sentido y obliga a las personas a que tú tienes que devolver un tipo de dato. Y cuando tú no devuelves un tipo de dato, el método tú lo tienes que crear void. Y dentro, una vez que tú ya declaras la estructura básica de un modelo de clase, que son los atributos, que son el constructor, los getters o accesadores, ¿ya? Y los, los mutadores, los setters, que te permiten cambiar el atributo en tiempo de ejecución, tú ya puedes empezar a definir todos los métodos que va a tener tu modelo de clase. Ahora, el modelo de clase, al igual que en Python, exactamente lo mismo. El modelo de una clase no tiene vida propia. Si yo trato de ejecutar esta clase, yo le pongo, por ejemplo, run file, él me dice automáticamente, esto no es un método main, no la puedo ejecutar. ¿Qué significa eso? Que la clase requiere de un método main para ser ejecutado. Y si ustedes observan aquí, yo tengo el main. Ahí está el main. Está declarado como ustedes lo están manejando y para comunicarse el método main requiere de una instancia que yo les dije la clase pasada que habían dos formas de definir una instancia. Una forma es hacerlo de esta manera, ya, es decir, declarar la instancia y después inicializarla o simplemente declararla e inicializarla de manera inmediata. Ustedes lo deciden. La manera más útil es hacerla de esta manera, la que yo le mandé la clase pasada, que es el ejercicio del ejemplo 1 estudiante. Y hecho eso, ¿cómo se llama? Tenemos ya la estructura y podemos manejar los elementos de la clase. Preguntas hasta ahí, mis queridos alumnos, los escucho. Queridos alumnos, si es que hay alguien conectado. No, profesor, todo bien por mi parte. Sí, un breve recuerdo porque sé que a lo mejor llegaron ya con el disco duro formateado estas 2 semanas de 18 después, ¿eh? Sí, estaba perfecto el recuerdo. Estaba súper bueno. Gracias, profe. Ya. Bien, vamos a hacer un ejercicio con algunas cositas. Vamos a tomar este mismo modelo que está aquí. Vamos a hacer un build copy paste y vamos a crear un ejercicio con esto. Entonces vamos a poner aquí, vamos a crear un packet dentro de lo que está aquí. Aquí vamos a crear un nuevo packet dentro del modelo para que ustedes lo vean acá. Botón derecho, new, vamos a crear un packet. Y ese se llama ejemplo 7, ejemplo 8, perdón. Y esto va a ser un ejercicio. Ejercicio, ya, ejercicio. Pongamos el ejercicio nomás, ¿ya? Ahí está el ejercicio. Observen que el NetBeans te avisa que cuando te pone así este cuadrito que está aquí, lo te pone así, sí, no con amarillo que está ahí, o ese anaranjado, ya te avisa que no está, ¿cómo se llama? No tienes nada, o sea, está vacío. Entonces vamos a crear aquí una clase estudiante, botón derecho, new, Java class, vamos a crear estudiante, eh, estudiante, estudiante, vamos a finalizar y vamos a copiar la misma clase que está acá. Vamos a agrandar un poquito la letra, vamos a borrar ahí y vamos a, para un tema de tiempo, vamos a agregar estos datos que están aquí. Eso que ya están aquí, vamos a copiar todos estos atributos que están aquí, todo esto. Pues ya está, no tiene sentido que no lo tengamos. Control C y lo pegamos acá. Control V. Y ahí ya está nuestro modelo de clase, ya está listito. Entonces, vamos a cerrar ahí. Vamos a cerrar ahí. Por lo tanto, tenemos ya nuestro modelo de clase con el típico ID completo, pero vamos a hacer el método main, lo vamos a declarar, vamos a trabajarlo distinto. Otra cosa importante que quiero que lo tengan claro. Python, el main no lo declara como clase. No sé si se recuerdan de eso. A ver cómo está su recuerdo. Necesito que me comenten eso. ¿Se recuerdan que yo decía class
class estudiante, por ejemplo, y declaraba el def init, declaraba todos los métodos, y después para cuando yo quería conectarme con la clase estudiante, simplemente creaba un método y le decía, qué sé yo, es igual estudiante y declaraba y punto, pero no necesitaba declarar esto, simplemente empezaba a escribir el main. ¿Se recuerdan de eso o más o menos? Yo sí me acuerdo. Más o menos. Más o menos, ya, a ver, les voy a poner un ejemplo acá para que me entiendan. Estoy abriendo el Python acá. Python aquí. Y voy a buscar aquí yo lo tengo por aquí en alguna parte, en algún lugar lo tengo esto. Llevo un segundito y lo vemos al tiro. Esto es Python pegó. Deme un segundo. No lo tengo acá. Ah, se me perdió. Acá está. Acá lo encontré. Ya, aquí lo encontré, chiquillos. Miren, recordarle un poquito de esto. Miren, si yo tengo este ejemplo, veamos aquí un ejercicio chiquitito. Lista de objetos, estudiante mayo. Aquí tenemos un ejemplo ya. Miren, yo tengo ese ejemplo. ¿Están viendo la pantalla, cierto, chiquillos? Sí, profe. Profe, Sí, se ya, ve. se ve. Se fijan que aquí tengo la clase estudiante. Miren, tengo la clase estudiante. ¿Y qué es lo que hace, qué es lo que hace Python? Declara el constructor y los atributos en una sola función, al tiro. Así lo hace Python. El constructor de Python se llama init. El self, recuerdo que el equivalente al this, que el que te permite, ¿cómo se llama? Que los métodos que tú crees o las funciones puedan acceder a los atributos de la clase. Y ahí están los parámetros de la clase. Y aquí tengo y empiezo a aclarar. Pero si yo quiero comunicarme con la clase, observen esto. Ahí sí. Miren la diferencia para que lo tengan con Java. Miren la diferencia. Ven aquí la diferencia, miren, observen. Ven que aquí el método main no es una clase. A diferencia de esto, simplemente el main declara y llama a la clase y se acabó el problema. En cambio, en Java, yo estoy obligado a hacer esto. Estoy obligado, si yo Ponerle quiero, clase. claro, tengo que crear el main como una clase, exactamente. Ojo, eso es súper importante que lo tengan claro, chiquillos, porque no, eso es un error que normalmente cometen muchos chiquillos. Mira, y es normal que se te empiecen a confundir las instrucciones en los distintos lenguajes. Es normal. Ya, pues realmente ustedes en la cabeza van a tener, en la cabeza van a tener Python, Java, JavaScript, van a tener C Sharp, y es obvio que se confunden las instrucciones, es más que claro. ¿Ya? Y entonces aquí en este aspecto yo tengo que crear una clase, New Java Class, y esa clase la voy a llamar main. Main. Y ese main es el que se me va a comunicar con el método, se me va a comunicar con la clase, o sea, estoy obligado. Y para que Java sepa que la clase que tú estás creando es un método main o una clase main, tú tienes que agregarle el public static void main. Con eso él sabe que es el método main. Y ahí tú recién puedes empezar a trabajar, ¿cómo se llama la estructura de tu clase? Antes no es posible hacerlo. ¿Se entendió eso, chiquillos? Es importante que lo tengan claro. Sí, profe. ¿Sí? ¿Los demás?
¿Ok? profesor. Por último, un manito arriba, por último, que me vayan Sí, sí, sí. retroalimentando, ¿sí? ¿Sí? Vamos claro hasta ahí, ¿cierto? Ya. Perfecto. Entonces sigamos con esto. Entonces acá, pull static void main, y vamos a declarar la, ¿se recuerdan la buffer reader, no? ¿Qué hacía el buffer reader? Buffer reader. ¿Se acuerdan de esto, no? ¿Para qué era esto? ¿Se acuerdan, chiquillos, o no? No se acuerdan nada. ¿Para qué era esto? Profe. Ah, para lectura por consola, chiquillos. ¿Se acuerdan? Lectura por consola. El new input string reader. ¿Ya? Y system.i. Punto y coma, no se olviden con esto, el punto y coma. ¿Ya? System.i. Y me falta que debo agregar la throw section. Sí, sí, estoy obligado. Si voy a hacer lectura por consola, ya te obliga a que agregues también la IO exception. ¿Ya? La IO exception. Esa estructura. Entonces, automáticamente él te importa todas esas librerías para que tú no tengas problemas en lo que es la lectura por consola. Entonces, vamos a hacer acá una expresión. Vamos a crear un arreglo asociado al estudiante. Entonces, en el fondo vamos a hacer un mini CRUD o un CRUD, pero trabajado, ¿cómo se llama? Con array liso, con colecciones que también. Los array lisos con los llamados colecciones también, ¿ya? Entonces vamos a crear un array list, ¿ya? Un array list que ahí está. Un array list que está ahí me lo importó automáticamente, de tipo estudiante. De tipo estudiante. Es un array list de tipo estudiante. Y ese array list le vamos a llamar lista. Es una lista. Ojo, en Python simplemente yo no necesito descargar de tipo datos. Recuerden que Python tiene listas dinámicas y las listas tú las puedes crear de objetos inmediatamente. No hay ningún problema en ese aspecto. ¿Ya? Y aquí le vamos a decir que es un new array list, control space. El NetBeans te va dando sugerencias de esto para que tú lo vayas manejando. New array list. Ese paréntesis que está ahí no es necesario que lo coloques, pero el NetBeans lo hace por defecto. ¿Ya? Y vamos a declarar un objeto de tipo estudiante. Estudiante, vamos a declarar un objeto que le vamos a llamar EST. A ver, pregunta para usted, ¿qué es EST? ¿Qué acabo de hacer en la línea 13, chiquillos? Preguntas para ustedes. Preguntas para ustedes. ¿Qué está haciendo el EST? ¿Qué es esto? Acabo de hacer en la línea 13? Le asignó a una variable la clase. Para después trabajar más ¿Y el, fácil, yo creo. O sea, llamarla con el nombre de la variable nomás. y el nombre técnico? ¿Cómo se llama eso? Estoy creando una instancia o una variable tipo objeto. Cualquiera de las dos cosas es válido. ¿Ya? Y ese va a ser EST, es mi canal de comunicación hacia la clase estudiante. Ya, vamos a crear atributos, como si ustedes observan aquí en la clase estudiante. Tengo ID, edad, apellido y nombre. Entonces vamos a aclarar dos variables de tipo de uso. INT, ID, coma, ya, edad. Y coma, y vamos a aclarar dos variables tipo string, que son los apellidos y nombres. Ya, pregunta para ustedes. ¿La variable INT, edad, apellido, edad son las mismas que están aquí? ¿Qué dicen? ¿Son las mismas? Son los mismos, profe, ¿o no? Son variables distintas. Estas variables están siendo definidas dentro del método main o del programa principal. Y estas variables son de la clase, son distintas.
¿Por qué estoy usando las mismas variables? Por buenas prácticas para guiarme con esas variables, para saber qué es lo que están haciendo esas variables. Y vamos a declarar una variable que nos vamos a controlarlo con un int opción que parte en 0 y vamos a hacer un while opc distinto de 0, que es lo que va a hacer, abro paréntesis, y vamos a crear un menú con esto. O sea, un menú. Perfectamente yo podría crear un menú dentro de la opción y hacer lo que lo muestre el sistema. Un menú. Opciones que vamos a tener. Vamos a tener un sort, opción un \n, menú de opciones, menú de opciones, un \n, no, mejor que no, sin \n va a quedar muy feo. Sort, opción 1, agregar estudiante. Agregar estudiante. Vamos a hacer un copy paste aquí. Ya. Opción 2. Opción 3. Opción 4. Y opción 5. Vamos a crear acá. Eliminar estudiante. Eliminar estudiante. Buscar estudiante. Buscar estudiante. Mostrar estudiante. Mostrar estudiantes. Ya. Y opción 5. Finalizar. Finalizar. Pregunta, mis queridas alumnas y alumnos, aunque no hay ninguna mujer conectada en este momento. Pregunta, ¿puedo crear una función que tenga este menú? ¿Qué creen ustedes? Sí, sí se puede. Se puede, Todos, profe. ¿sí? Por supuesto. Yo voy a hacer aquí esto. Dentro de la función hago esto. Public void. Public void. Fíjense que me cambié a la clase. Me cambié a la clase. Me cambié, perdón, a la clase. Menú. Abro llave. Cierro llave y observen esto. Lo voy a dejar esto con comentario. Slash asterisco. Asterisco slash. Y todo esto que está acá. Control C. Lo pego acá. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Esto que estoy haciendo acá, estoy transformando el menú. Ojo, otra cosa importante. ¿Se recuerdan que Python es estricto lo que es el tema del indentado? Los dos famosos 2 puntos. El indentado de las instrucciones. El indentado. ¿Se recuerdan de eso, no? Sí, profe, El sí. tema del indentado ya. Java no pone problema con el tema del indentado. Lo que sí le interesa, las llaves y el famoso punto y coma. Tú puedes escribir dentro de la opción como tú quieras. Ahora que esto visualmente, obviamente, no es muy bonito. Entonces, ahí estamos. Entonces, con eso automáticamente ya tenemos creado el menú. Pregunta, ¿cómo haría el programa principal? ¿Cómo debería llamar al menú? ¿Qué tendría que hacer? Profe, ¿qué hizo? Lo llevó a la parte de estudiante, ¿no es cierto? ¿Perdón? Lo llevó a Sí, lo estudiante. llevé a la parte estudiante. Eso. Esto es lo que hicimos acá. Lo comenté y lo llevé acá. Ahí está. ¿Cómo quedó? Ahí. Ahí está. Ya. Pregunta, ¿cómo hago para que ahora el método main llame a ese menú? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo haría? Vamos, vamos. ¿Cómo lo hago? ¿Cuál es mi canal de comunicación del main a la clase? ¿Cómo el main se comunica con la clase? Con el inicializador ST. EST, con la instancia EST, ¿correcto? Ya.
Pero ojo, tengo un problema. Aquí me va a me va a marcar un error. Ya lo van a ver. Yo debería hacer esto. ST punto y llamo al menú. ¿Ven que me lo muestra? Menú. ST menú. Pero observen que me está marcando un error ahí. A ver, ¿qué error creen ustedes que le está marcando ahí? Aquí los voy a hacer. Vamos a recordar hartos conceptos. ¿Qué error creen ustedes que le está marcando ahí? Si yo acerco el mouse al botón rojo me va a decir el error, pero quiero que ustedes me digan, ¿qué error creen ustedes que está marcando ahí? ¿Por qué marca error? Tal vez el tipo de dato. ¿El tipo de dato? No, acuérdate que el EST es un objeto, así que no ese es el problema. Mire, el error que está marcando es eso. ¿Ya? Miren, ¿alcanzan a ver el error? Había que inicializarlo. Hay que inicializar. No está inicializada la variable. Java es estricto en eso, por si acaso, ¿ya? Tengo dos maneras de hacerla, de iniciarla. Es hacerlo así y podría hacerle esto, igual null, y automáticamente la variable inicializada. ¿Se fijaron que deshabilitó el error ya al tiro? ¿Se dieron cuenta? Ya, esa es una alternativa. Lo voy a dejar eso con comentarios para que sepan. Pero otra alternativa es que yo haga esto. ST igual un new estudiante. New estudiante. Observen que me está marcando dos cosas el NetBeans. ¿Qué son esas dos cosas que me está marcando mis queridos alumnos? ¿Qué es? ¿Qué me está diciendo? Cuando tú creas una instancia en Python hace lo mismo. ¿Con quién se está comunicando la instancia? Con los atributos de la clase. No al tiro, inmediatamente no. ¿Con quién se comunica? Con el nombre de la clase. Sí, está el nombre de la clase, pero dentro de la clase, ¿con quién se está comunicando? Python hace exactamente lo mismo. Cada vez que tú creas una instancia, en todos los lenguajes orientados a objetos pasa eso. Cada vez que tú creas una instancia, la instancia se comunica con el constructor de la clase. Y aquí, como aquí me sale esto, me está diciendo con qué constructor se va a comunicar usted, con Falta el, estudiante acá. con el estudiante. ¿Y cuántos constructores tengo aclarado acá? ¿Cuántos constructores tengo? Dos constructores, uno con parámetros y uno Exacto. sin parámetros. Acuérdense que Python, cuando tú creas yo puedo hacer esto. Miren Python. Def init, ahí está, init. ¿Se acuerdan que cuando yo creaba un constructor en Python, él me crea automáticamente uno de tipo pass? ¿Se acuerdan, no? ¿Se acuerdan eso, no? Sí, ese proyecto era vacío, sin más info. Ese es un constructor vacío, exacto. Ese es un constructor vacío, exacto. Ya, este es constructor con parámetros y constructor sin parámetros. Java tiene la misma estructura, solamente que de otra forma, nada No, más. sí, pero en realidad. ¿Ven? Ese es constructor sin parámetros y ese es constructor con parámetros. Por lo tanto, perdón, cuando tú creas una instancia, ¿qué es lo que sucede? Él te está preguntando, siempre al crear una instancia, él se comunica con el constructor. Y aquí te está preguntando con qué constructor me voy a comunicar. En este caso, con el sin parámetro, porque no le voy a mandar ningún parámetro todavía. Definirlo así, lo dije en la clase pasada, hacerlo así de esta manera te permite reutilizar el objeto ST cada vez que tú quieras. Lo puedes reutilizar cada vez que tú necesites ocuparlo. Esa es la ventaja. Entonces, ¿se dan cuenta que ahí ya no me marca error? Y si ustedes observan y ejecutamos esto, vamos a grabar, ejecutamos esto, le damos un run a esto, estamos haciendo un run ahí, debería mostrarme ya el menú. Veamos acá. Ojo, esto no está controlado con excepciones, ¿ah? Por si acaso. Oh, no me mostró nada.
¿Qué pasó? Cuec. ST menú. Y el menú system.out, menú. ¿Qué pasó aquí? Arararán, veamos st.menú. Estoy llamando a la función menú. Correcto. Y debería haberme mostrado el menú. ¿No está en un ciclo while? Ah, tienes razón, ¿verdad? Que está en un ciclo while. Mientras OPC es distinto a 0, parte en 0. Perdón, ahí está. En un ciclo while. Veamos, voy a muy buen punto, gracias. Ahí sí. Lo comenté un ratito esto, ¿ya? Ahora sí que debería mostrármelo. Y esto ahora son de punto. Ahí está, ¿ves? Ahí está el menú. Ahí está el menú. Ya tengo por lo menos solucionado eso el tema del menú. Y aquí es mientras la opción no sea distinto de 5, ¿ah? Por si acaso. Entonces ahora ya saquémoslo el comentario y ya estoy haciendo que el main se comunique con uno de los métodos de la clase. Entonces a partir de mientras la opción sea distinto de 5. ¿Por qué 5? Porque tenemos 5 opciones dentro del menú. Entonces vamos a crear las opciones. Ya. Vamos a pedir la opción al usuario. La opción y esa opción se llama OPC. Ojo, voy a asumir que el usuario está ingresando los datos de manera correcta. No es lo lógico ni lo conveniente. Normalmente esto debería tener un try catch que es para controlar posibles excepciones, igual que el Python tiene el try except. Opción y le hacemos acá que esto es un integer parser, integer.parse int. Ya. Les recuerdo que en Python, ¿cómo hacíamos el input? ¿Se acuerdan o no? ¿Cómo hacíamos el input? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que hacía opción igual int de un input? Ahora paréntesis y mandaba un mensaje, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que eso hacíamos en Sí. Python? ¿Se Sí. recuerdan o no, más o menos? Esto en Python. Esto en Python. Acá no, yo estoy obligado a mandarle un mensaje al usuario, le saco el ln para que se quede en la misma línea y le digo, ingrese una opción de la 1 a la 5. Si hay tiempo, vamos a ver cómo podemos validar todo tipo de cosas. Hay formas de validarlo, igual que todos los lenguajes tienen formas de validar todo esto. Y ahora le digo eso y le digo aquí br.readLine. El readLine, ¿qué es lo que hace? Hace la lectura. Observen que esas dos instrucciones es el equivalente a esto en Python. ¿Se entiende? Aquí le estoy mandando un mensaje al usuario que ingrese una opción y la estoy capturando con el br.readLine. ¿Qué era el br.readLine? Br es el objeto con el cual yo estoy leyendo. Estas funciones son las que me permiten hacer la lectura por consola. Estas clases, perdón. Y con esto yo estoy llamando al método readLine que está dentro de la clase bufferReader y eso me devuelve un string y ese string lo estoy transformando en un número entero y lo estoy guardando en la variable OPC. Y previo a eso le mando un mensaje. Eso que está aquí, la línea 31 y 32, es lo que nosotros hacíamos en Python en una sola línea. ¿Se dan cuenta que Python mejoró muchas cosas de los lenguajes orientados a objetos, no? Es impresionante, o sea, tiene muchas cosas, por eso es que entró tan fuerte en el mercado. Tan fuerte en el mercado. Lo mismo la creación del constructor. Imagínate, redujo la creación del constructor en una sola línea. No tenía sentido. O sea, las personas, los cerebros pensantes de Python pensaron en eso. Ya. Y ahora vamos a hacer lo que se llama el switch. A ver, veamos. ¿Qué hace el switch? ¿Para qué era? ¿Se acuerdan? Era como un if, pero para diferentes opciones numéricas. Sí, exactamente. No solamente numérica, también puede ser para el tipo chart también, ¿ah? Te lo permite Sebastián. También te lo permite. Ojo con eso. ¿Ya? Entonces ahí tenemos switch of place. Entonces, ¿qué le va a pasar? Le voy a decir, si la persona digita 1, ¿qué pasa si digita un 1?
La persona quiere ¿Agrega un estudiante? agregar un estudiante. Entonces, Claro. agregar estudiante, ¿cierto? Estudiante. Vamos a agregar un estudiante. Entonces, le voy a pedir los datos del estudiante. ¿Cuáles son los datos del estudiante? ¿Cuáles son los datos del estudiante? ID, nombre, El ID, el nombre y los apellidos, el nombre y la edad, ¿cierto? Perfecto. Entonces, lo primero que vamos a pedir es el ID. El ID. Vamos a dejarlo ahí con que sea un poquito más ordenado. ID. Ya, un espacio en blanco. Y, ojo, yo puedo poner aquí al tiro, escribir ID. Ahí, y al lado. Pero dejémoslo más ordenado. Entonces, ID, ¿qué ID? ID, el ID que está definido acá. ¿Ven? Ahí está, me marca. ID es igual al integer punto parse int de br.readline. .readline. ¿Ya? Punto y coma. Y con eso ya acabo de leer el ID. Observen que esto lleva ln. ¿Qué significa ln? Esto el system.out es el equivalente al print de Python. La única diferencia es que el ln, si yo imprimo algo, salto una línea. En cambio, cuando yo le saco el ln, hago que me muestre eso, pero se quede en la misma línea. En el fondo, para que la lectura quede en la misma línea y no quede en la línea de abajo. Y ahí estoy guardando el ID. ¿Qué me faltaría ahora? Los apellidos, el nombre. Entonces, copiemos. Pam, pam, pam. Listo, se acabó. ¿Qué sería acá? Los apellidos. ¿Y eso lo voy a guardar en qué variable? apellidos. Variable apellido. Apellido. Pregunta, ¿tengo que hacer algo en esta línea? Miren, inclusive NetBeans te está avisando. ¿Se fija que marcó error al tiro? ¿Qué está diciendo? Apellido es una variable string. Por lo tanto, yo no necesito hacerle el integer parser. No tengo que hacer transformación con ella, con esa variable. Ese es el tema. Nombres. ¿Qué más? Esto es en nombres. Nombres. Y lo guardo. pr.readline. ¿Ya? Y edad. La edad. Y este sería la edad. Ya. Listo. Capturé los datos. ¿Qué hago ahora? Capturé todos los datos. Le pedí al usuario todos los datos. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora, chiquillos? Los ingresa al array. Los ingreso a la lista. Pero antes de eso, la lista, te recuerdo que la lista es ¿de tipo cuánto? Estudiante. Estudiante. Si la lista es de tipo estudiante, yo primero tengo que crear el objeto. Entonces, tengo que hacerlo de esta manera. Creo el objeto. st es igual a un new estudiante. Y le traspaso los valores. ¿Ven? Automáticamente creo los valores que acabo de ingresar. Estos son los parámetros que acabo de ingresar. El ID, los apellidos, el nombre, la edad. Y eso creo un objeto de tipo estudiante llamado st. ¿Y qué hago con ese objeto? Lo guardo donde en la lista. Le digo lista.add y grabo el estudiante. Automáticamente acabo de guardar un objeto de tipo estudiante en mi lista llamada ArrayList. Ahí está la lista ArrayList. La lista ArrayList está creada dentro del objeto. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Está complejo o van entendiendo? Cuéntenme. La última parte, profe, que puso call, que me perdí un poquito. ¿A dónde? ¿Cómo lo agregó? NST, igual new, ¿qué es lo que hizo ahí? Aquí. Ah, ya, new estudiante. New estudiante. Aquí estoy creando, ojo, acuérdate que ST es un objeto de tipo estudiante. Es un Claro. objeto, es una instancia, ¿cierto? Una instancia de tipo estudiante. Por lo tanto, esa instancia de tipo estudiante, yo la estoy reutilizando. Fíjate aquí puse ST new estudiante. Fíjate que aquí la creé una sola vez y aquí la inicialicé solamente para poder mostrar el menú. Nada más.
Claro. Pero ahora fíjate que aquí la estoy de nuevamente reinicializando la misma variable, pero ahora me estoy comunicando con el constructor con parámetros. Tomó todo lo que está ahí y lo agregó a la lista, ¿no es cierto? Eso es Y lo lo que dijo. agregué a la lista. Exacto. Pesqué todos los datos, creo el objeto de tipo ST con esos parámetros y por lo tanto, dentro de ese objeto van los datos de la persona. Y eso lo guardo en la lista. Ya. Gracias, profe. ¿Qué me falta con el case? ¿Qué faltaría con el case? Y Les se dije agregar la otra- otro, volver al menú, no sé. Sí, falta la opción 2, pero la opción 2 sería, ¿cuál es la opción 2? Eliminar estudiantes, ¿cierto? La opción 3, 4, mostrar estudiantes. Entonces, pero antes de eso yo necesito ponerle esto, break. ¿Por qué tengo que ponerle break al case? Para que termine. Para que termine la opción, si no se te mete a la opción 2, 2, 3. Entonces vamos a poner por mientras acá esto. Poner un case 2, por mientras esta va a ser la opción eliminar. Eliminar era la opción eliminar y por mientras le vamos a poner un break. Y por mientras, de ahí la vamos a implementar, ¿ah? Déjelo ahí, no se me corra. ¿Ya? Y, ¿cómo se llama? La opción 3 es buscar y la opción 4. ¿Por qué? Que quiero que vean algo ustedes. Control C, Control B, Control B. Opción, fíjate que me reclama automáticamente, ¿ven? Pues ya la opción 2 ya está creada. Y ahí ya deja de marcar error. La opción 3 era, ¿cuál es la opción 3? 3, buscar y mostrar. La opción 3, esta es buscar y esta es mostrar. Mostrar. Mostrar estudiante. Break, ya lo vamos a hacer. Y la opción 5, ¿cuál era? Salir. Por tanto, pero la opción 5 yo no necesito escribirla. ¿Por qué no necesito escribirla, chiquillos? Porque el while ya dice que si la opción no es diferente de 5 va a seguir. Sí, pero si tú gustas, le puedo poner esto. Case 5. Entonces, esta es la opción salir. Y le puedo mandar un mensaje. ¿Ya? South, qué sé yo, proceso finalizado. Proceso finalizado. ¿Ya? Ya, vamos a hacer el mostrar. Y después hacemos el eliminar y el buscar. Ya, ¿cómo debería ser, cómo creen ustedes que debería ser el mostrar? ¿Cómo se llama? El mostrar. Quiero mostrar los datos del estudiante. ¿Cómo podría hacerlo? ¿Qué tendría que hacer yo? ¿Qué creen ustedes? Me lo tomo un poquito de agua. Llamar al método que creó antes, ¿no? En la clase de estudiantes. Sí, efectivamente, tendríamos que llamar a este método. Al método llamado ¿cuánto? Al método llamado mostrar estudiante, que va a mostrar los datos del estudiante, ¿cierto? Este que está aquí, perfecto. Ahora también los podría mostrar como una lista, también es una opción, se los puedo dejar de tarea eso, para lo que intentan hacer, como mostrarlo igual que una planilla Excel. Podría ser también una alternativa, ¿ya? Pero bueno, veamos acá, mostrar estudiantes. Por lo tanto, ¿cómo podría yo llamar a ese método? ¿Cómo lo llamo? ¿Cómo puedo llamar a ese método? Al Con método mostrar EST. estudiantes. ¿Con qué, perdón? Con EST. Con EST. EST es mi canal de comunicación, efectivamente. Pero yo dentro de la lista puedo tener varios elementos, varios objetos de tipo estudiante. Por lo tanto, ¿qué sería lo aconsejable? Llamar ¿Qué la debería lista. tener? Bajo la indigna. Hacer un ciclo for. Hacer un ciclo for. Ah, Claro, si puedo tener varios datos dentro del estudiante. Miren, si hago un for, ya, acuérdense que el ciclo for por defecto te crea eso, ¿no? Por si acaso. For igual será. ¿Hasta cuándo, hasta dónde te dice aquí? ¿Hasta dónde debería ser cómo yo puedo saber cuántos elementos tengo en la lista? Recurro a la lista. ¿Qué más? ¿Cómo yo sé cuántos elementos tiene la lista? Punto len. Punto parecido, casi. ¿Cuál es el equivalente en Java? Acuérdate que es una colección. Punto .len es para arreglos estáticos. Arreglos estáticos. Size.
Size, exactamente, punto size. Size es el método que te devuelve la cantidad de elementos que tiene la lista. Entonces, perfecto, hecho eso, ¿qué le digo ahora? Veamos, ¿tengo que hacer sort o tengo que hacer simplemente? Esto ya tiene system, por si acaso, ¿ah? Esto ya tiene system. ¿Ya? Esto ya tiene system. Y simplemente le digo st.mostrar estudiante. Ya, veamos si funciona hasta ahí. Hagamos una prueba si el programa está funcionando hasta ahí. Ejecutémoslo. Run. Para estudiante, vamos a poner esto un poquito más arribita. Vamos a agregar un estudiante. Ojo, no tiene captura de excepciones. Entonces todavía voy a asumir que los datos se están ingresando de manera correcta. Ojo con eso, no se olviden de ese detalle. Yo no estoy, ¿cómo se llama? Trabajando con excepciones aquí. Con el famoso try catch, perdón. Agregamos un estudiante, ya. Un ID, el ID 123, ya, el apellido, qué sé yo, ya, señor Flores, ya, don Fabián, edad, la madre tiene 25 años. Enter. Ya, ahí está. Me vuelve a mostrar el menú. Si yo los muestro a los estudiantes, me va a mostrar al señor Flores. Ahí está. Pero también, si yo ingreso un nuevo estudiante, ya, un nuevo estudiante, qué sé yo, el ID, qué sé yo, 56, ya, el señor Lincoln, don Sebastián, ya, edad 28 años, ya, enter, ya, ¿cuántos elementos tengo en la lista? ¿Cuántos objetos tengo en la lista? 2. 2, exactamente. Si yo los muestro, 4, ven que ahí están las dos personas. Ya, ¿cuál es la problemática? A los dos les puse 28 años, ¿no? 25. ¿Por qué me mostró? ¿Por qué me muestra que la edad tiene 28? Me repitieron los dos. Me repitió los dos datos. A ver qué pasó aquí. Aquí hubo un problemilla. Veamos aquí, 5 me repitió. La primera me mostró a Fabiano, ¿no? Sí, con 25 años y después lo reinicializó. A ver qué pasó aquí. 5, opción proceso finalizado. Veamos qué pasó aquí. Vamos a ver qué pasó acá. Es un new estudiante, ID, lista.addst, posición 0. Otro estudiante. Aquí lo creé, lo reinicialicé el objeto. Es un new estudiante, lo agregué. Y perfecto. Sí, está bien. Está bien, está bien, está bien, está bien. Voy a buscar por qué no me lo tomó lista.st. No lo cambió de posición. Ah, que tengo, ya hay un error ahí. ¿Cuál es el error? ¿Cuál es el error? A ver, ¿cuál es el error, chiquillo? Ya encontré el error. Hay un pequeño problemilla. Mire, aquí El valor de i. el objeto me quedó con el último dato. Yo estoy llamando al objeto, no estoy llamando a la lista. Ah, ¿Se dieron cuenta del detalle, no? El objeto me quedó la última vez me quedó con los datos de Sebastián. La primera vez quedó con Fabián, ni un problema. Y mostró Fabián, pero después la segunda vez el objeto quedó con los datos de Sebastián. Entonces, por eso que me lo mostró dos veces. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando con la instancia, no estoy trabajando con la lista. Yo tendría que haber trabajado con la lista. Con la lista. Entonces, aquí hay un error. En vez de ST, yo tengo que llamar a la lista. Le digo lista, punto. ¿Y cuál es el elemento? ¿Cómo yo llamo un elemento de un array list? Lo enseñé en la clase pasada. ¿Cómo se llamaba?
¿El Get. get o no? El get, exactamente. El get, le digo get i. Ahí sí. Lista.get i, ahí me está llamando al elemento que está en la posición i. Eso sí es lo correcto. Ahí estuvo el error. Entonces, si yo lo ejecuto, nuevamente, ahora sí voy a hacer rápidamente, agregar estudiante, ID 1, ya Flores, Fabián, edad 25 años, después otro más, he dicho ID 2, Lincoln, Seba, ya edad, qué sé yo, 28. Ahora sí, ahí están los dos estudiantes. Ahora si yo los muestro a los estudiantes, ahora sí están los dos estudiantes. ¿Ven? ¿Ven la diferencia? ¿Alcanzaron a verla? Porque la otra el error que habíamos cometido es que estaba trabajando con la instancia, no con los elementos de la lista. Ahora sí estoy trayendo los elementos de la lista. Y eso, ¿cómo se logra eso? Con el getIn. Aquí yo estoy trayendo el elemento de la lista. Ya. ¿Se entendió, chiquillos? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Aunque una duda, entonces eso significa que cada elemento estudiante que está dentro de la lista tiene los métodos de la clase. Exactamente, sí. Tú puedes acceder a los Ya. métodos de la clase. Sí, Ya. efectivamente. Así es. Gracias. No, bueno, buenísimo eso, ¿eh? En realidad todos los lenguajes orientados a objetos tienen eso. Python también lo tiene, por si acaso. Ojo con eso. Exactamente lo mismo. ¿Cómo se llama? No hay diferencia en ello. Ya. A ver, sugerencia. Hagamos el método de eliminar. ¿Cómo puedo eliminar a una persona? ¿Cómo eliminan ustedes una persona dentro de una tabla, de una base de datos? Por el Por ID, el, ¿no? por el ID puede ser por el ID o por la clave primaria, ¿cierto? Claro. Lo pueden buscar por la clave primaria. En este caso nosotros tenemos ID. Deberíamos buscarlo con el ID. En este caso pusimos a Fabián con el ID 1 y pusimos a Sebastián con el ID 2. Y puedo tener a los más pesados con el ID 3, 4, 6, etcétera. Todos los ID correspondientes. Pregunta. Supongamos que yo tengo la lista ID 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Y qué pasa si yo, por ese motivo, no quiero eliminar el ID 8? No está, ¿cierto? No está el ID. ¿Cómo controlo eso? ¿Cómo se controla eso en base de datos? A ver, recordemos un poquito en base de datos. Esto es muy similar a cómo tú haces el tratamiento en base de datos. Pero ¿cómo lo haríamos acá, chiquillos? Cuéntenme un poquito. ¿Cómo creen ustedes? Aló, vamos. Quiero eliminar un registro de una tabla, una base de datos. Tengo una tabla estudiante y tengo un registro que quiero eliminar a una persona que está ahí. O sea, ustedes saben que la eliminación física de un registro, una base de datos, eso está prohibido por ley, ¿ya? ¿Cierto? No, no, no está prohibido por ley. No es una buena práctica. Ustedes saben que las personas no se eliminan. ¿Qué se hace? Se cambia de estados. ¿Ya? Entonces, lo puedes tirar a una tabla histórica o puedes tener un atributo de ese estado que se llama true, que está activo, falsa, que está inactivo. En estricto rigor, tú no eliminas un registro de una tabla. Lo cambias de estado o lo traspasas a una base histórica. ¿Sabían eso? Me imagino que sí, ¿o no? Sí, sí, profesor. ¿Sí? Se lo enseñaron Sí, eso en base de datos, ¿no? ¿O no? sí, 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 sí. Porque igual Sí, claro. eliminábamos a lo bruto para No, aprender. es que para aprender al principio sí, tú llegas y eliminas, pero después la lógica te dice que tú no debes eliminar eso. No es la idea. La idea es que tú debas eliminar eso. Entonces lo lógico aquí es que tú, ¿cómo se llama? Tú, ¿cómo se llama? Cambies de estado al registro. Pregunta, ya. Voy a eliminar. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer? Buscar ese registro para comprobar que existe, ¿no? Sí. Es lo lógico, ¿no? Exacto. ¿Ya? Con un select asterisco from la tabla, where, ID o la búsqueda que tú quieras, ¿de acuerdo? Pregunta, ¿cómo creen ustedes que yo podría hacer eso aquí en Java? Acuérdense que estamos trabajando con listas. Ojo, les recuerdo, ¿cuál es el problema de las listas? Que la lista dura mientras el programa se está corriendo, está en tiempo de ejecución.
se cierra el programa y la lista se borra. Ojo con eso. Ya, todos los objetos se borran. Pero estamos simulando. Pero ¿para dónde vamos? La idea es que nosotros después, en una lista de tipo estudiante, carguemos la tabla estudiante. ¿Se entiende eso, no, chiquillos? Sí, perfecto. Sí, para allá va la micro, para allá va, ese es el norte, para allá va. Pregunta, ¿cómo yo puedo hacer para eliminar un registro? Ya, supongamos que sea con el ID. Ya, pidamos el ID. Que ya tenemos esto que está acá, entonces copiemos y peguemos. Reutilicemos el código, ¿cierto? Una manera elegante de hacer copy paste, ¿cierto? Ya, pido el ID. Ya, supongamos que voy a eliminar con el ID. ¿Qué debería hacer yo? Recorrer la lista, ¿no? Recorrer la lista, ¿cierto? Entonces, debería ser algo así más o menos así, ¿cierto? ¿Ah? ¿Correcto? Control C, Control V, algo por ahí, ¿cierto? Empiezo a recorrer la lista. Ya. Tendría que cambiar la instrucción aquí. Recorro la lista. ¿Cuál debería ser mi pregunta? Le pedí una idea a la persona, ¿cierto? ¿Me siguen? Le pedí una idea a la persona. ¿Qué idea es que usted quiere eliminar? ¿Me siguen? Sí, sí. Con un if. Sí, perfecto. Claro, tendría que ser un if, exactamente. ¿Qué if sería? ¿If qué? Si encuentra. Si encuentra. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuál debería ser la pregunta? El ID, If ID. este ID es el ID del método main. Yo tengo que comprobar que ese ID sea el que está en la lista, y la lista es de tipo estudiante. Por tanto, ¿con qué atributo yo lo tengo que comparar? Con el atributo ID que está definido aquí. ¿Me siguen o no, chiquillos? Sí, Sí, parece, profe. ¿no? Ya. Repito. ¿Qué tengo en la lista? A ver, vamos de nuevo. ¿Qué tengo en la lista? Hola, Melanie. Buenos días. ¿Qué tengo en la lista, chiquillos? Hola. Objeto tipo estudiante. Objeto de tipo estudiante, exactamente. Por lo tanto, uno de esos objetos o uno de esos datos es el ID, ¿cierto? Ya, por lo tanto, Sí. quiero recurrir al ID. Ya. ¿Se dieron cuenta que al hacer lista.id, qué estoy haciendo ahí, chiquillos? Al hacer lista.getID, perdón, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy rescatando el objeto de tipo estudiante. Esto me está rescatando el objeto de tipo estudiante, el que está en la posición I, ¿cierto? ¿Me siguen? Sí. Sí, profe. Ya, el objeto, ya. Pero yo quiero saber, dentro del objeto está el dato. ¿Y el dato, cómo se llama el dato? ID. ID, correcto. ¿Y puedo recurrir directamente al atributo ID? No, porque el atributo ID ¿de qué tipo es? Privado. Es privado, no puedo. Por tanto, tengo que recurrir, ¿qué cosa? Al método o al accesador del ID. Entonces, hecho eso, le digo esto. Punto get y fíjate que me llaman los métodos, ¿ven? Get edad, get ID. Entonces voy a llamar al get ID. Ya. Al hacer esto, observen esto. Traigo el objeto que está en la posición I. Y dentro de ese objeto estoy preguntando por el ID que está dentro de ese objeto. ¿Y qué tendría que preguntar? ¿Es igual a quién? Ingresado. O lo Al que yo consultado. ingresé, al ID que yo ingresé. Perfecto. ¿Qué pasa si la pregunta es verdadera? Si esa respuesta es verdadera, ¿qué significa? ¿Qué lo encontró? Que lo encontró, ¿cierto? Y debería eliminarlo, ¿cierto? Ya. Pregunta, ¿qué pasa si yo recorro todo el ciclo for y no lo encuentro? Aquí algunos deben estar pensando un else, ¿cierto? Sí. Están pensando en un else, ¿no? Sí. No, pues, está malo eso. Si yo tengo 2000 registros y lo empiezo a buscar, cada vez que esta respuesta sea falsa, se va a ir al else. ¿Lo encuentran correcto que te mande Ah, 2000 sí. respuestas que no lo encontró? No. Es ilógico, ¿no? ¿Se entendió eso, chiquillos? ¿Se entendió, no? Sí, Sí. sí, sí.
Mauricio, Diego, Fabián, Sí, Sebastián, sí, Melanie, no te, sí, no te estoy pido bien, que lo entiendas porque estás recién conectando. Diego, ¿sí? Sí, sí. ¿Sí? Mauricio, ¿también? Es perfecto, ya. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Por supuesto, si yo tengo una lista con 2000 registros y yo hago esto, fíjense, dentro del for hago esto, eso no es lo correcto. Si no lo encuentra, no lo encuentra, me va a mandar 2000 mensajes que no lo encontró. No es lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Fuera de Lo signo. correcto es lo siguiente. ¿Por qué no me creo una variable auxiliar, por ejemplo, post, que lo parta en -1? ¿Por qué en -1? Porque la posición -1 no existe. También puede ser una variable booleana, si tú quieres. Pero como yo estoy trabajando con posiciones, puedo partir con un post -1. Post -1 es el valor que significa que la posición no está. Si lo encuentra, le voy a decir esto. Post igual y. ¿Qué le estoy diciendo en la línea número 54? ¿Qué estoy haciendo ahí? Si lo encontró. Que se cambia el valor de la posición del objeto encontrado. Exactamente. Con eso él sabe si esta respuesta es verdadera. Si esta respuesta es verdadera, estoy guardando en la variable post en qué posición está la persona que yo encontré. Eso es lo que le estoy diciendo. ¿Se entiende? Pues ya. Entonces, terminado el ciclo for, ¿qué hago? ¿Qué hago terminado el ciclo for? Otro if. ¿Ah? Otro if, exactamente. If asociado con quién? If asociado con quién? Post. Con post, exactamente. Permiso. If asociado con post. ¿Ya? Entonces, le pregunto, ¿if qué? ¿Cuál es la pregunta? Si post es igual a qué? A -1. A -1. Si esa respuesta es verdadera, ¿qué significa? Si esa respuesta es verdadera, significa que recorrió que no lo toda la encontró. lista y nunca lo encontró, efectivamente. Entonces le envío un mensaje, solved, ya, estudiante Encontrar. no encontrado. O persona no existe, encontrado. O persona no existe. Pero si la respuesta es falsa, ¿qué significa? Que lo encontró, ¿no? ¿Estoy bien? Sí. Sí. ¿Cómo lo borro? ¿Cómo lo borro? Ahora, obviamente el típico mensaje, ¿estás seguro de borrar eso? Pero eso ya, aquí debería haber un mensaje, ¿sí? El típico mensaje, ¿te has fijado? ¿Cuál era? ¿Estás seguro, cierto? ¿Estás seguro de ¿Estás estar? seguro, sí? ¿Estás seguro que lanza la bomba atómica? Todo lo mismo, ¿sí? Está típico, ¿ya? Esa pregunta es típica, ¿cierto? Ya. Pero ¿cómo lo borro? ¿Cómo debería borrarlo el elemento de la lista? Buena pregunta. Buena pregunta, ya. Lista. Punto remove, les recuerdo que el remove tiene dos alternativas, o sea, tiene varias, pero la más usada es remove el objeto o remove la posición. ¿De acuerdo? En este caso nosotros vamos a recurrir a la remove posición. Y en este caso no es ID, es qué cosa es. Pos. Pues, Ya, ahí está. Entonces un mensajito que podría hacer acá, un copy paste ahí vergonzoso, el profe Geo haciendo puro copy paste, ¿cierto? ¿Cierto? Estudiante eliminado exitosamente. Exitosamente. ¿Ya? Finales exitosamente. Perfecto, maravilloso. Veamos si funciona. Ejecutémoslo. RAM. Observen que cuando yo hago RAM, fíjense que los discos se apagan ahí arriba, automáticamente. Ojo, cuando estemos trabajando con interfaces gráficas, y se los voy a recordar en su momento, ya nunca hagan guardar como, ¿ah? El famoso guardar como. Porque ahí dejan la escoba con la interfaz gráfica, por si acaso. Pero ahí en su momento les voy a explicar cuando empezamos a trabajar con interfaz gráfica. Espero hoy día, pero no estoy seguro que lo trabajemos hoy día. Yo creo que la otra semana sí. Run file, lo ejecuto, vamos a agregar un estudiante, vamos a agregar los dos estudiantes que vamos a poner.
ponemos ID 1, ya era Flores, Fabián, edad 25, agregamos, era ID 2, era Lincoln, Sebastián, edad 28. Ya. Si los mostramos los estudiantes, ya, ahí están los estudiantes, ahí están los dos. Ya, vamos a eliminar estudiantes, 2. Ya. Si le pongo la ID 3, ahí me falta un mensajito como corresponde, ¿eh? E ID del estudiante a eliminar. Ya. ¿Qué debería responder si le coloco 3? Lo he encontrado. No encontrado, ¿eh? Efectivamente, estudiante no encontrado. ¿Ya? Y opción eliminar, voy a eliminar a usted, don Fabián, el 1. Ya. Si yo coloco el 1, lo lógico debería mostrarme el estudiante, ¿cierto? Debería mostrarme el estudiante tanto, y ahí hacerle la pregunta, ¿está seguro de eliminar? Eso debería Sí. ser. Ya es lo típico, ya, pero eso ya se los dejo a ustedes como tarea. 2, 1, y me dice, estudiante eliminado exitosamente. Me faltó aquí haber mostrado al estudiante, la persona y el típico está seguro, ya. Veamos si es cierto que lo eliminó. Ya, ¿ve? Ahí ya no está Fabián. Pregunta, ¿en qué posición quedó Fabián? Perdón, Sebastián ahora, El 0, ¿no? en la posición 0. ¿Por qué? Porque Fabián tenía la opción 0 y Sebastián la 1, pero como eliminé a Fabián, la opción 0 se eliminó. Ahí se reacomoda. Eso pasa con las listas dinámicas por si acaso. Python hace lo mismo, no hay diferencia en ello. 5. Pregunta ahora, debería ser el buscar estudiantes? ¿Parecido o no? El buscar estudiantes para saber si acaso tú quieres mostrar los datos del estudiante. ¿Es parecido a esto? Sí, Debería. parecido. Parecido, Es sí. muy parecido. Se los voy a dejar de tarea eso, pero ojo con eso. Además de tarea, pregunta. Tengo 2 esquemas iguales, ¿cierto o no? Busco para eliminar y busco para mostrar. ¿Qué te dice eso en la lógica de informática, de programación? Tengo 2 esquemas similares, uno para eliminar y otro para buscar. Muchos de ustedes deben estar pensando, fíjense, pesco esto, lo copio y lo pego acá, ¿cierto o no? ¿Está malo eso? No está malo. ¿Es óptimo? ¿Me No. sigue la idea, no, chiquillos? ¿Entendieron lo que le estoy preguntando, no? Vuelvo a repetir. Ahora quiero hacer la opción buscar. Pero la opción buscar también voy a buscar por el ID. Y fíjense que esto hasta aquí es similar. Es decir, es casi igual el código, ¿no? Yo creo que es casi igual. Es casi igual, ¿cierto? Cambia pequeñas cosas. Pregunta. Si yo pesco todo esto y lo copio aquí, efectivamente va a hacer que mi programa funcione. Ningún problema. ¿Cierto? Pero ¿va a ser óptimo? No va a ser óptimo. ¿Qué es lo óptimo? ¿Por qué no creo un método que me busque, un método en la clase estudiante que me busque a la persona? ¿Me siguen ahora, no? Claro, y después llamo al método, no. Claro. Y después llamo al método. ¿Se entiende, no? ¿Cómo hago eso? Buena pregunta, ¿no? Buena pregunta. Es una muy buena pregunta cómo yo podría hacer eso. ¿Me siguen? ¿Sí? Ya. Sí, Se los profe. dejo de tarea esto, ¿eh? Tarea 1, completar ya esta opción. Y la tarea 2, tarea 2, ya. Crear un método en la clase estudiante que busque. Es decir, lo que quiero hacer es lo siguiente. Miren, les voy a dejar la idea de cómo hacerlo. Yo lo que debería hacer aquí en la clase estudiante es crear un método. Aquí.
Public. Public, ya, pregunta. Quiero que el método retorne, puede ser, va a retornar un ID o un valor entero, pero también puedo hacer que retorne un objeto, ¿ah? Ojo con eso. Puedo hacer que el método retorne un método de tipo estudiante. Puedo hacer esto. Public estudiante. Puedo hacer un método estudiante. ¿Qué sería un public estudiante? Pregunta. ¿Qué es un public int? ¿Qué es un public int? Es un método que retorna un int, un entero. ¿Qué es un public string? Es un método que retorna un dato de tipo string. Sí, claro. ¿Qué es un public void? Es un método que hace algo pero sin retorno. ¿Y qué será entonces un public estudiante? Un método que devuelve un Un objeto de tipo objeto de estudiante. tipo estudiante, exactamente, ¿bien? O sea, podría ser así, un public estudiante, ¿ya? Vamos a ver qué parámetros podría ser. Public estudiante, mira que me está reclamando, porque no, me dice automáticamente que está, ya, ¿cómo se llama? Que no está definido estudiante. Public estudiante, perdón. Public estudiante, pero esto ya también me está haciendo conflicto con esto, Claro. con el método estudiante, ¿se fija? Entonces aquí podría ser public estudiante, yo no sé si me va a dejar hacer esto, un return, con el return null. A ver si me acepta eso. No, me reclama también, no me deja. Podría crear un estudiante, entonces como no me lo deja hacer, como me deja hacer, public estudiante y llamémosle al método buscar. Ahí sí, ahora sí. Me falta el nombre del método. ¿Cómo se llama el método? Buscar. Buscar, ¿cierto? Pregunta, ¿qué devuelve el método buscar? Un objeto de tipo estudiante. Ya, y fíjense lo maravilloso de esto, que también yo puedo hacer esto. Control C, Control V, public int buscar. Return va a poner que retorne 0 por mientras. ¿Por qué me está reclamando? Public int buscar. No me deja definir dos métodos con el mismo nombre. ¿Saben por qué? Porque tienen distintos parámetros. Voy a poner aquí int A. Ahí sí. ¿Se fijaron que antes me reclamó recién o no? Yo puedo tener Sí. varios métodos dentro de una clase con el mismo nombre. Eso se llama sobrecarga, que es el principio del polimorfismo. ¿Ya? Pero no de polimorfismo, se llama sobrecarga eso, que yo puedo tener distintos métodos con el mismo nombre, pero eso sí, tienen que tener distintos parámetros. Ve que aquí no tengo parámetros, aquí sí tiene parámetros. ¿Ya? Eso sí lo puedo hacer, sin ningún problema. ¿Ya? Observen la diferencia. Este es un método que devuelve un objeto tipo estudiante y este es un método que devuelve un entero. Ustedes deciden cuál hacer. Pregunta, ¿puedo trasladar esto, trasladarlo acá? ¿Aquí? Sí, profe, de ahí llamarlo. Y ahí lo mando, ¿correcto? Ya. De las dos formas se los dejo a tarea. ¿Cuál sería la forma más óptima? Pregunta, pero el método que tengo... Ojo, la colección, ¿dónde está definida? ¿Dónde está definida la colección? En main. En el main. Ojo, ¿la clase estudiante conoce la clase estudiante conoce la lista? No. No la conoce, no tiene idea. Por lo tanto, la clase estudiante debería recibir como parámetro a la lista, ¿no? Exacto. Exacto, debería recibir la lista. ¿Y cómo la recibe? Mm. Interesante, ¿no? Ya. No, ahí no sirve lista ya. Sí, no, igual, pero de todas maneras tendría que recibir como parámetro la lista. Aquí yo tendría que hacer esto. Array list, ahí está, array list de tipo estudiante, lista. Ya.
¿Ven eso, no? ¿Qué parámetros está recibiendo el método buscar? Está recibiendo una lista de tipo estudiante. Por lo tanto, cuando el main llame a ese método buscar, ¿qué tiene que hacer? Figura en la lista. Mandarle la lista. Tiene que mandar